A veces, la imagen que proyectamos al mundo es solo eso, una máscara cuidadosamente elaborada. Pero ¿qué sucede cuando esa máscara se resquebraja y la verdad, oculta durante años, emerge de la forma más inesperada? La historia que estás a punto de escuchar es un viaje al corazón de un matrimonio que parecía perfecto, pero cuyas paredes ocultaban un laberinto de manipulación y secretos. Un hombre que era un héroe ante la sociedad, una mujer silenciada por el miedo y una simple carta que tenía el poder de destruirlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En la corte, el marido parecía el héroe, pero cuando la esposa sacó esa carta, todo se derrumbó. El aire acondicionado del Palacio de Justicia de Buenos Aires luchaba contra el calor sofocante de marzo, creando un ambiente frío y artificial que contrastaba con la tensión que se respiraba en la Sala 3. Lorenzo Vargas ajustó su corbata azul marino mientras revisaba por última vez los documentos que tenía sobre la mesa de madera oscura. Sus dedos, siempre impecables, pasaron las páginas con la precisión de alguien que había dedicado 25 años de su vida al derecho. A sus 52 años, Lorenzo había cultivado una imagen que inspiraba respeto inmediato. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar. El traje gris oscuro de corte italiano se ajustaba a su figura atlética, resultado de años de disciplina en el gimnasio y una dieta estricta. Sus ojos pardos, enmarcados por cejas espesas y bien cuidadas, transmitían seriedad y confianza. Era el tipo de hombre que la gente escuchaba cuando hablaba, que inspiraba confianza en sus clientes y respeto en sus colegas. «Doctor Vargas», murmuró su asistente legal, un joven de unos 25 años llamado Mateo, mientras se acercaba discretamente a la mesa. «El juez Rojas acaba de entrar a su despacho. Creo que comenzaremos en unos minutos». Lorenzo asintió sin despegar la vista de los documentos. Cada página había sido revisada decenas de veces, cada argumento pulido hasta la perfección. Este no era un caso más para él. Era su vida la que estaba siendo juzgada en esa sala. Su reputación, su futuro, su relación con sus hijos, todo dependía de las próximas horas. Del otro lado de la sala, separada por un pasillo que parecía un abismo, se encontraba Clara. Lorenzo la observó de reojo, notando cómo había cambiado en los últimos meses. A sus años, Clara conservaba la belleza natural que lo había cautivado cuando se conocieron hace más de 20 años. Pero ahora había algo diferente en ella. Su cabello castaño, antes siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una coleta simple. El vestido negro que llevaba era elegante, pero modesto, muy diferente a los atuendos de diseñador que solía usar cuando era la señora Vargas. Lo que más le llamó la atención fue la expresión de su rostro. Los ojos verdes que antes lo miraban con amor, luego con decepción y finalmente con desprecio, ahora parecían serenos. Había algo inquietante en esa serenidad, como si Clara hubiera encontrado una paz interior que Lorenzo no lograba comprender. Junto a ella estaba su abogada, la doctora Isabel Guerra, una mujer de unos 40 años, con reputación de ser implacable en los casos de divorcio. Su cabello negro, corto y su traje sastre azul le daban un aire profesional y decidido. Lorenzo había investigado exhaustivamente a la doctora Guerra cuando supo que Clara la había contratado. Tenía un historial impresionante, especialmente representando a mujeres en casos difíciles. Pero Lorenzo confiaba en que su experiencia y las pruebas que había reunido serían suficientes para contrarrestar cualquier estrategia que pudiera tener. «Todos de pie», anunció el secretario del juzgado.
Se abre la sesión bajo la presidencia del señor juez Antonio Rojas. El juez Rojas era un hombre de unos 60 años, con una barba gris perfectamente recortada y una reputación de ser justo pero estricto. Lorenzo lo conocía de reputación. Había presidido algunos de los casos de divorcio más mediáticos de la ciudad en los últimos años. Se dice que tenía una capacidad especial para ver a través de las mentiras y llegar al corazón de la verdad. Algo que tranquilizaba a Lorenzo, quien confiaba en que la verdad estaba de su lado. «Buenos días», dijo el juez con voz firme mientras se acomodaba en su silla. «Estamos aquí para el caso de divorcio entre Lorenzo Vargas Soler y Clara Serrano de Vargas. Doctor Vargas, entiendo que usted se representa a sí mismo». Lorenzo se puso de pie con elegancia. «Así es, señor juez. Considero que nadie conoce mejor mi caso que yo mismo y confío en mi experiencia de 25 años en el foro para presentar los hechos de manera clara y contundente». «Muy bien, doctora Guerra. Supongo que usted representa a la señora Serrano». Isabel Guerra se levantó con firmeza. «Correcto, señor juez. Estaremos presentando evidencia contundente que demuestra que mi clienta ha sido víctima de manipulación psicológica y abuso emocional durante años y que merece una compensación justa por los daños sufridos». Lorenzo sintió un destello de irritación, pero mantuvo su expresión impasible. Era exactamente el tipo de acusación que esperaba. Durante meses, Clara y su abogada habían estado sembrando estas ideas tratando de pintarlo como un monstruo, pero Lorenzo tenía las pruebas, tenía los testimonios, tenía la verdad de su lado. «Procederemos entonces», dijo el juez Rojas. «Doctor Vargas puede comenzar con su declaración inicial». Lorenzo se acercó al estrado con pasos seguros. Había ensayado este momento docenas de veces frente al espejo de su nuevo departamento, un lujoso espacio en Palermo que había adquirido después de que Clara le pidiera que se fuera de la casa familiar. Colocó sus manos sobre el pódium y miró directamente al juez, luego a los pocos espectadores presentes en la sala, incluyendo a algunos colegas que habían venido a mostrar su apoyo. «Señor juez», comenzó con voz clara y firme, «lo que está a punto de escuchar es la historia de un matrimonio que se desintegró no por falta de amor o compromiso de mi parte, sino por la incapacidad de mi esposa para enfrentar sus propios demonios internos y su decisión de culparme a mí por todos los problemas que ella misma creó». Hizo una pausa calculada, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala. Podía ver que tenía la atención completa del juez. «Durante 20 años trabajé incansablemente para construir una vida próspera para mi familia. Me levanté cada día antes del amanecer. Trabajé hasta altas horas de la noche, sacrifiqué tiempo personal y oportunidades profesionales para asegurar que mi esposa y mis hijos tuvieran todo lo que necesitaran y más. Construí un bufete legal próspero, adquirí propiedades, aseguré el futuro educativo de mis hijos. Todo mientras Clara se dedicaba a ser madre y ama de casa, una decisión que respetamos mutuamente». Lorenzo notó que Clara lo observaba con una expresión indescifrable. No había rabia en sus ojos, ni siquiera dolor, solo esa serenidad perturbadora que había notado antes. Sin embargo, continuó, «conforme los años pasaron, mi esposa comenzó a desarrollar patrones de comportamiento cada vez más erráticos. Episodios de celos infundados, acusaciones sin fundamento, estallidos emocionales que aterrorizaban a nuestros hijos. Intenté ser comprensivo, sugerí terapia matrimonial, terapia individual para ella, incluso tomé tiempo libre del trabajo para dedicarme más a la familia, pero nada fue suficiente». Se dirigió hacia la mesa donde tenía organizados sus documentos y tomó una carpeta gruesa. «Las pruebas que presentaré hoy demostrarán que Clara Serrano ha creado un patrón de comportamiento destructivo que incluye manipulación emocional de nuestros hijos,
gastos irresponsables y excesivos, consumo problemático de alcohol y episodios de violencia física hacia mi persona. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala. Lorenzo sabía que esas acusaciones causarían impacto, pero también sabía que tenía las pruebas para respaldarlas. Señor juez, yo no quería que nuestro matrimonio terminara de esta manera. Durante meses intenté salvar nuestra relación, pero llegué a la conclusión de que por el bienestar de nuestros hijos y por mi propia seguridad, física y emocional, el divorcio era la única opción. Sin embargo, mi esposa ha decidido convertir este proceso en una guerra personal, haciendo acusaciones falsas y maliciosas contra mi carácter y mi integridad. Lorenzo regresó al pódium. Ahora con más confianza, podía sentir que estaba conectando con el juez, que su versión de los hechos estaba siendo bien recibida. Señor juez, soy un profesional respetado en esta ciudad. He servido a mis clientes con honor durante 25 años. He sido un padre, presente y amoroso para mis hijos, un esposo que proporcionó todo lo necesario para su familia y un miembro productivo de la sociedad. Las acusaciones que mi esposa ha hecho contra mí son el producto de una mente resentida que busca venganza, porque finalmente tuve el valor de decir, ya basta. Hizo otra pausa, esta vez permitiendo que su emoción se filtrara ligeramente en su voz. Todo lo que pido es un divorcio justo y equitativo que me permita seguir siendo parte de la vida de mis hijos, sin la constante amenaza de acusaciones falsas y manipulación emocional. Confío en que la evidencia que presentaré demostrará claramente quién es la verdadera víctima en esta situación. Lorenzo regresó a su mesa sintiendo que había dado el primer golpe efectivo. Había establecido el tono. Él era el profesional respetado, el padre amoroso, el esposo que había aguantado demasiado antes de tomar la difícil decisión del divorcio. Clara era la esposa problemática, la mujer inestable que ahora buscaba venganza. El juez Rojas tomó algunas notas antes de dirigirse a la mesa de enfrente. Doctora Guerra, puede proceder con su declaración inicial. Isabel Guerra se levantó lentamente, y Lorenzo notó algo en su manera de moverse que le pareció deliberada, calculada. Cuando llegó al estrado no se dirigió inmediatamente al juez, sino que primero miró a Lorenzo directamente a los ojos durante unos segundos que se sintieron eternos. Señor juez, comenzó con voz calmada pero firme, lo que acaba de escuchar es exactamente lo que mi clienta ha tenido que soportar durante 20 años. Una versión cuidadosamente construida de la realidad que suena perfecta en la superficie, pero que oculta una verdad mucho más oscura y perturbadora. Lorenzo sintió una punzada de inquietud, pero mantuvo su expresión profesional. Lorenzo Vargas es efectivamente un abogado exitoso. Es cierto que construyó un bufete próspero y que proporcionó una vida cómoda para su familia, pero lo que no les dijo es cómo logró todo eso y, más importante aún, a qué costo emocional y psicológico para las personas que supuestamente amaba. La doctora Guerra caminó lentamente frente al juez, sus palabras medidas y precisas. Señor juez, durante los próximos días escuchará testimonios y verá evidencia que demostrará que Lorenzo Vargas es un maestro de la manipulación psicológica, un hombre que construyó su éxito no solo su talento legal, sino sobre su capacidad para controlar, manipular y aterrorizar a las personas más cercanas a él. Un hombre que usó su inteligencia y su posición de poder para crear una prisión emocional para mi clienta, una prisión tan sutil y sofisticada que incluso ella tardó años en darse cuenta de que estaba atrapada. Lorenzo sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. Estas acusaciones eran más específicas y detalladas de lo que había anticipado. Escucharán testimonios sobre años de control financiero absoluto donde mi clienta no tenía acceso a las cuentas bancarias
familiares, y tenía que pedir permiso para cualquier gasto, incluso los más básicos para ella y sus hijos. Escucharán sobre aislamiento social sistemático, donde gradualmente se le prohibió mantener amistades y relaciones familiares que pudieran ofrecerle apoyo emocional. Escucharán sobre manipulación psicológica constante, donde cualquier expresión de desacuerdo o independencia era castigada con días de silencio, amenazas veladas y una campaña sutil implacable para hacerla sentir que estaba perdiendo la razón. La abogada se detuvo frente a la mesa donde estaba Clara y puso una mano reconfortante en su hombro. Mi clienta no es la mujer inestable que el señor Vargas ha descrito. Es una sobreviviente, una mujer que finalmente encontró el valor para escapar de una relación que la estaba destruyendo lentamente, día a día, año tras año, y ahora está aquí no buscando venganza, sino buscando justicia y la oportunidad de reconstruir su vida con la dignidad que le fue arrebatada durante décadas. Lorenzo podía sentir que algunos de los espectadores en la sala estaban siendo influenciados por esta narrativa. Tendría que trabajar duro para contrarrestar estas acusaciones con hechos concretos. Señor juez, continuó la doctora Guerra, la evidencia mostrará que las acusaciones que el señor Vargas ha hecho contra mi clienta son proyecciones de su propio comportamiento. El alcoholismo que él menciona consistía en una copa de vino ocasional para lidiar con el estrés de vivir en un ambiente hostil. Los gastos excesivos eran intentos desesperados de mi clienta por mantener algún sentido de normalidad y dignidad en su vida. Los episodios violentos fueron momentos de defensa propia, cuando el control psicológico se convirtió en amenazas físicas. La abogada regresó al estrado para su declaración final. Pero, señor juez, hay algo más, algo que el señor Vargas no sabe que sabemos. Durante años, mi clienta guardó silencio sobre los aspectos más oscuros de su matrimonio por miedo, por vergüenza y porque había sido condicionada a creer que era su culpa. Pero ya no más. La evidencia que presentaremos incluye documentación, testimonios y, más importante, una carta que cambiará completamente la percepción que tienen de este caso. Lorenzo sintió que se le erizaba la piel. Una carta. ¿Qué carta? Había revisado exhaustivamente todas las comunicaciones entre él y Clara durante los últimos años. Había confiscado su teléfono y computadora en varias ocasiones para asegurarse de que no hubiera evidencia comprometedora. ¿De qué carta estaba hablando? Señor juez, concluyó la doctora Guerra, cuando termine de escuchar toda la evidencia, se dará cuenta de que la verdadera pregunta no es si mi clienta merece una compensación justa por los años de abuso que sufrió. La pregunta será si el señor Vargas debería enfrentar consecuencias legales adicionales por las tácticas que usó para controlar y manipular a su familia durante décadas. Un silencio tenso llenó la sala. Cuando Isabel Guerra regresó a su asiento, Lorenzo podía sentir que la dinámica había cambiado. Donde antes había confianza y control, ahora había una semilla de duda que comenzaba a crecer en su mente. El juez Rojas revisó sus notas antes de hablar. Muy bien, procederemos con la presentación de evidencia. Doctor Vargas, puede llamar a su primer testigo. Lorenzo se puso de pie recuperando su compostura profesional. Había planeado cuidadosamente el orden de sus testigos para crear una narrativa convincente. Comenzaría con testimonio de carácter de colegas y amigos. Luego presentaría evidencia de los comportamientos problemáticos de Clara y culminaría con el testimonio de sus propios hijos, que habían sido testigos de muchos de los incidentes que había documentado. Señor juez, llamo a mi primer testigo, el doctor Ricardo Solís, socio del despacho Solís, Castillo y Asociados.
Ricardo Solís era un hombre de unos 60 años, distinguido y respetado en los círculos legales de la ciudad. Había sido mentor de Lorenzo durante sus primeros años de práctica y había mantenido una amistad personal con él durante más de 2 décadas. Su testimonio sería crucial para establecer el carácter de Lorenzo ante el juez. Mientras Ricardo se acercaba al estrado para ser juramentado, Lorenzo aprovechó para observar nuevamente a Clara. Ella mantenía esa expresión serena, pero ahora había algo más. Parecía expectante, como si estuviera esperando algo específico, y la manera en que su abogada había mencionado esa misteriosa carta lo tenía inquieto. Pero Lorenzo se tranquilizó, recordándose a sí mismo que tenía las mejores pruebas, los mejores testimonios y la mejor estrategia legal. Había pasado meses preparando este caso, anticipando cada movimiento posible de la defensa de Clara. Tenía facturas médicas de cuando ella lo había golpeado, registros bancarios de sus gastos excesivos, testimonios de empleados domésticos que habían presenciado sus episodios de ira e incluso grabaciones de audio de algunas de sus discusiones más violentas. No importaba qué carta pudiera tener Clara, Lorenzo Vargas había construido su carrera siendo más inteligente, más preparado y más despiadado que sus oponentes. Este caso no sería diferente. Doctor Solís, comenzó Lorenzo una vez que su testigo había sido juramentado. ¿Podría describir al tribunal su relación profesional y personal conmigo durante los últimos 20 años? Por supuesto, respondió Ricardo con voz firme y clara. Conozco a Lorenzo desde que era un joven abogado recién graduado. Lo he visto crecer tanto profesional como personalmente. Es uno de los abogados más éticos, dedicados y brillantes con los que he tenido el honor de trabajar. Lorenzo sintió una oleada de confianza mientras escuchaba las palabras de elogio de su mentor. Este era el Lorenzo Vargas que el mundo conocía, el profesional respetado, el hombre de familia, el pilar de la comunidad legal. Pero mientras continuaba con su interrogatorio, no podía quitarse de la mente la imagen de Clara sentada tranquilamente al otro lado de la sala, esperando pacientemente su turno para revelar el secreto que había estado guardando durante todos estos años. La batalla por su reputación, su futuro y su familia apenas había comenzado. Ricardo Solís se acomodó en el estrado con la dignidad que lo había caracterizado durante sus 4 décadas de ejercicio profesional. Su traje gris perla estaba impecable, y su cabello completamente blanco peinado hacia atrás le daba un aire de patriarca respetable. Lorenzo sabía que su testimonio sería fundamental para establecer su credibilidad ante el juez. Doctor Solís, continuó Lorenzo, en su experiencia profesional ha tenido oportunidad de observar mi comportamiento ético, tanto en casos legales como en situaciones personales. Absolutamente, respondió Ricardo con voz segura. Lorenzo siempre ha demostrado los más altos estándares éticos. Recuerdo particularmente un caso hace unos 10 años donde descubrió que su cliente le había mentido sobre evidencia crucial. A pesar de que podría haber ganado el caso y cobrado honorarios considerables, Lorenzo se retiró del caso y reportó la situación al colegio de abogados. Eso habla de su integridad. Lorenzo asintió satisfecho. Era exactamente el tipo de testimonio que necesitaba para contrarrestar las acusaciones de su esposa. Y en cuanto a su vida familiar, ¿ha tenido oportunidad de observar la dinámica entre mi esposa, mis hijos y yo? Ricardo se tomó un momento para pensar, y Lorenzo notó una ligera vacilación que no había esperado. Bueno, comenzó Ricardo lentamente, he estado en varias reuniones sociales en su casa a lo largo de los años. Fiestas de cumpleaños, celebraciones navideñas, ese tipo de eventos. Lorenzo siempre parecía ser un padre atento y un esposo dedicado. Parecía. Intervino inmediatamente la doctora Guerra.
¿Hay alguna razón específica por la cual usa esa palabra? Lorenzo sintió una punzada de alarma. Ricardo era su testigo. Había venido voluntariamente a apoyarlo. ¿Por qué estaba siendo evasivo? Objeción, señor juez, dijo Lorenzo rápidamente. La doctora está interrogando a mi testigo. Denegada, respondió el juez Rojas. La pregunta es válida. Doctor Solís, ¿puede responder? Ricardo se movió incómodamente en su asiento. Mire, yo respeto mucho a Lorenzo como colega y como amigo, pero si soy completamente honesto, siempre me pareció que había cierta tensión en su hogar. Clara era muy callada en las reuniones sociales, casi como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Y los niños, aunque bien educados, parecían muy cautelosos alrededor de su padre. Lorenzo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este no era el testimonio que había ensayado con Ricardo. Habían hablado por teléfono la semana anterior y Ricardo había sido completamente solidario. Pero eso no significa nada fuera de lo normal, continuó Ricardo rápidamente, evidentemente dándose cuenta del daño que podría estar causando. Muchas familias tienen dinámicas complejas. Lorenzo siempre fue generoso con su familia. Les proporcionó una vida muy cómoda. ¿Generoso económicamente?, preguntó la doctora Guerra. ¿O generoso emocionalmente también? Objeción, dijo Lorenzo, su voz ligeramente más tensa de lo que pretendía. Sostenida, respondió el juez. Pero Lorenzo podía ver que el daño ya estaba hecho. La semilla de duda había sido plantada. Lorenzo decidió cortar por lo sano. No tengo más preguntas para este testigo, señor juez. ¿Doctora Guerra desea interrogar al testigo? Sí, señor juez. Isabel se acercó al estrado con paso confiado. Doctor Solís, usted mencionó que Clara parecía caminar sobre cáscaras de huevo durante las reuniones sociales. ¿Podría elaborar sobre esa observación? Ricardo miró nerviosamente hacia Lorenzo antes de responder. Bueno, era solo una impresión. Clara siempre estaba muy atenta a las reacciones de Lorenzo, como si estuviera constantemente verificando si él aprobaba lo que ella decía o hacía. Y esto le pareció normal. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora reflexionando sobre ello, no era normal. Mi esposa y yo hemos estado casados 35 años, y aunque nos respetamos mutuamente, ella nunca ha tenido que pedirme permiso con la mirada antes de expresar una opinión. Lorenzo podía sentir cómo su cuidadosamente construida narrativa comenzaba a desmoronarse. Intentó mantener una expresión neutral, pero por dentro estaba furioso. Ricardo lo estaba traicionando públicamente. ¿Recuerda algún incidente específico que ilustre este comportamiento?, continuó Isabel. Sí, de hecho. Ricardo se enderezó en su silla como si hubiera tomado una decisión. Fue durante una cena navideña hace unos 3 años. Clara estaba contando una anécdota sobre uno de sus hijos, algo divertido que había pasado en la escuela. Lorenzo la interrumpió bruscamente y le dijo delante de todos los invitados que estaba hablando demasiado y que debía dejar que otros participaran en la conversación. El silencio que siguió fue incómodo. ¿Y cómo reaccionó Clara? Se disculpó inmediatamente y prácticamente no habló el resto de la noche. Fue como ver a alguien encogerse frente a nuestros ojos. Lorenzo sintió que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. Ricardo estaba distorsionando completamente lo que había pasado esa noche. Clara había estado monopolizando la conversación. Había bebido demasiado vino y él simplemente había intentado mantener un ambiente civilizado para sus invitados. Una pregunta más, doctor Solís, dijo Isabel. En todos estos años de conocer a Lorenzo profesionalmente, ¿alguna vez notó discrepancias entre la persona que era en público y la que podría ser en privado? Ricardo vaciló por un largo momento. Mire, Lorenzo es extremadamente inteligente y carismático. Tiene una habilidad natural para hacer que las personas lo vean exactamente como él quiere que lo vean. En el tribunal,
con los clientes, en eventos sociales. Siempre dice exactamente lo correcto, siempre proyecta la imagen perfecta, pero a veces me preguntaba qué pasaba cuando se quitaba esa máscara. No tengo más preguntas, concluyó Isabel, regresando a su mesa con una sonrisa casi imperceptible. Lorenzo se puso de pie rápidamente. Doctor Solís, usted ha testificado sobre mi competencia profesional y mi ética de trabajo. ¿Eso ha cambiado en algo basado en las especulaciones que acaba de hacer sobre mi vida privada? No, por supuesto que no, respondió Ricardo, evidentemente aliviado de poder decir algo positivo. Lorenzo sigue siendo uno de los mejores abogados que conozco. Gracias, no tengo más preguntas. Mientras Ricardo bajaba del estrado, Lorenzo podía ver que el primer round no había ido como había planeado. Necesitaba recuperar el control rápidamente. Señor juez, llamo a mi siguiente testigo, la señora Rosa Sánchez, empleada doméstica de la familia Vargas durante los últimos 8 años. Rosa Sánchez era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño sencillo y vestida con su mejor ropa para la ocasión. Lorenzo había pasado semanas preparándola para este testimonio, asegurándose de que entendiera exactamente qué necesitaba decir. Después de ser juramentada, Lorenzo comenzó su interrogatorio. Señora Sánchez, durante los 8 años que trabajó en nuestra casa, ¿tuvo oportunidad de observar el comportamiento de mi esposa Clara? Sí, señor, respondió Rosa con voz tímida. Yo limpiaba la casa 3 veces por semana y a veces me quedaba a cuidar a los niños cuando los señores salían. ¿Podría describir al tribunal algunos de los incidentes que presenció relacionados con el comportamiento errático de mi esposa? Rosa miró nerviosamente hacia Clara antes de responder. Bueno, la señora Clara a veces tenía días malos, días cuando gritaba mucho, cuando rompía cosas. ¿Podría ser más específica? Una vez hace como 2 años llegué a la casa y encontré la cocina toda desordenada. Había platos rotos en el piso, comida tirada. La señora Clara estaba en su recámara llorando. Me dijo que había tenido una discusión con usted y que se había puesto muy enojada. Lorenzo asintió satisfecho. Este era el tipo de testimonio que necesitaba. ¿Y qué hay de su consumo de alcohol? ¿Notó algún patrón preocupante? Rosa vaciló. Bueno, la señora Clara sí tomaba vino, especialmente en las tardes. A veces, cuando yo llegaba en la mañana, encontraba botellas vacías en la basura. ¿Alguna vez la vio intoxicada frente a los niños? Una vez, sí. Fue un sábado por la tarde. Los niños estaban viendo televisión y la señora Clara estaba en la sala con una copa de vino, pero se veía diferente. Hablaba muy lento y se tropezó cuando se levantó del sillón. Lorenzo podía ver que estaba construyendo efectivamente su caso. Cada testimonio añadía otra capa a la imagen de Clara como una mujer inestable y problemática. Señora Sánchez, ¿alguna vez presenció episodios de violencia por parte de mi esposa hacia mi persona? Rosa bajó la mirada. Una vez escuché gritos que venían de la recámara principal. Cuando subí a ver si todo estaba bien, vi que la señora Clara le había arañado la cara a usted. Había sangre en su camisa. ¿Y qué estaba haciendo yo durante este incidente? Usted estaba tratando de calmarla, hablándole con voz suave, tratando de controlarla sin lastimarla. Lorenzo sintió una oleada de satisfacción. Este testimonio era exactamente lo que necesitaba para demostrar que él había sido la víctima de la violencia doméstica, no Clara. Una pregunta final, señora Sánchez. En todos estos años trabajando en nuestra casa, ¿alguna vez me vio tratarla mal a mi esposa o a mis hijos? No, señor. Usted siempre fue muy respetuoso conmigo y con su familia. Trabajaba mucho, pero cuando estaba en casa siempre fue amable. Gracias, no tengo más preguntas. Cuando Isabel Guerra se acercó para su contrainterrogatorio, Lorenzo notó que llevaba una carpeta en las manos que no había visto antes. Señora Sánchez, gracias por venir hoy.
Sé que esto debe ser difícil para usted. Rosa asintió nerviosamente. Usted testificó que trabajaba en la casa 3 veces por semana durante 8 años. Eso significa que conocía muy bien la dinámica familiar, ¿correcto? Sí, señora, y durante todo ese tiempo el señor Vargas le pagó directamente por sus servicios. Rosa vaciló. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué, señora Sánchez? Bueno, la señora Clara me daba dinero extra a veces para mis gastos personales, para cuando mi hijo estaba enfermo. El señor Lorenzo pagaba mi sueldo, pero la señora Clara me ayudaba cuando yo tenía necesidades. Isabel asintió. Entiendo. Ahora, sobre ese incidente en la cocina que usted describió, ¿el señor Vargas estaba en casa cuando eso pasó? No, él había salido temprano esa mañana. ¿Y usted sabe qué había causado que la señora Clara estuviera tan alterada? Rosa miró hacia Lorenzo con expresión preocupada. Ella me dijo que había encontrado algo que la había lastimado mucho. Lorenzo sintió que se le secaba la boca. ¿Qué había encontrado Clara ese día? ¿Le dijo específicamente qué había encontrado? No, pero estaba llorando mucho y siguió diciendo, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mentirme durante tantos años? Señora Sánchez, ese incidente del arañazo que usted describió, ¿puede contarnos exactamente qué escuchó antes de subir a la recámara? Rosa se movió incómodamente. Escuché a la señora Clara gritando, ya no puedo más y no voy a seguir fingiendo. Y escuché al señor Lorenzo diciéndole, ¿te vas a calmar ahora mismo o va a haber consecuencias? Lorenzo sintió que se le tensaba cada músculo del cuerpo. Esa no era la versión que había ensayado con Rosa. Y cuando usted subió, ¿qué vio exactamente? Vi al señor Lorenzo sosteniendo las muñecas de la señora Clara contra la pared, y ella estaba llorando y tratando de soltarse. Fue cuando ella lo arañó. El señor Lorenzo la estaba sosteniendo contra la pared contra su voluntad. Yo... Rosa miró desesperadamente hacia Lorenzo. Yo no sé si era contra su voluntad o si él estaba tratando de calmarla. Isabel abrió la carpeta que había traído y sacó varios documentos. Señora Sánchez, ¿reconoce esto? Le mostró lo que parecía ser un cheque. Sí, es un cheque el señor Lorenzo me dio la semana pasada. Y este otro cheque. Ese también. ¿Y puede decirnos por qué cantidad son estos cheques? Rosa bajó la voz hasta casi un susurro. 5,000 pesos cada uno. ¿Y cuál es su salario semanal normal, señora Sánchez? Pesos. Un murmullo recorrió la sala. Lorenzo podía sentir que todos los ojos estaban sobre él. Señora Sánchez, el señor Vargas le explicó por qué le estaba dando este dinero extra justo antes de que usted viniera a testificar hoy. Rosa comenzó a llorar silenciosamente. Él dijo que era para agradecerme por todos los años de servicio, pero también dijo que era importante que yo recordara las cosas correctamente, que la señora Clara había estado muy enferma y que él había sido muy paciente con ella. ¿Le dijo específicamente qué debía decir hoy? ¡Objeción!, gritó Lorenzo poniéndose de pie. Está llevando al testigo. Denegada. El testigo puede responder. Rosa se limpió las lágrimas con un pañuelo. Él me dijo que era muy importante que yo dijera que la señora Clara bebía mucho y que a veces se ponía violenta. Me dijo que si yo no recordaba bien las cosas, podría perder un trabajo y que él se aseguraría de que no pudiera trabajar para ninguna otra familia rica en la ciudad. El silencio en la sala era ensordecedor. Lorenzo podía sentir que su mundo comenzaba a colapsar, pero mantuvo su expresión tan neutral como pudo. Señora Sánchez, continuó Isabel con voz gentil, ¿qué es lo que realmente pasó todos estos años en esa casa? Rosa sollozó abiertamente. La señora Clara no era violenta. Ella era como un fantasma, siempre caminando de puntitas, siempre preguntándome en voz baja si yo pensaba que había hecho algo mal. El señor Lorenzo controlaba todo. Ella no podía comprar nada sin pedirle permiso.
No podía invitar amigas sin que él aprobara. Una vez la escuché llorando en el baño porque él había cancelado una cita médica que ella había hecho sin consultarlo primero. Y el alcohol. La señora Clara casi no tomaba. Tal vez una copa de vino cuando el señor Lorenzo no estaba en casa, porque cuando él estaba, ella no se atrevía. Esas botellas vacías que encontraba, creo que el señor Lorenzo las ponía ahí para que yo las viera. Lorenzo sintió que la sala comenzaba a dar vueltas. Todo su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando frente a sus ojos. Una última pregunta, señora Sánchez. Durante todos estos años, ¿alguna vez la señora Clara le pidió ayuda? Rosa asintió entre sollozos. Una vez hace como un año me preguntó si yo conocía a algún abogado. Me dijo que necesitaba hablar con alguien sobre opciones legales, pero que tenía miedo de que el señor Lorenzo se enterara. Yo no sabía qué decirle, tenía miedo de meterme en problemas. Gracias, señora Sánchez, no tengo más preguntas. Mientras Rosa bajaba del estrado visiblemente alterada, Lorenzo intentó procesar lo que acababa de pasar. Su propio testigo lo había traicionado. Había revelado cosas que él pensaba que nunca saldrían a la luz. El juez Rojas llamó a un receso de 30 minutos, y cuando la sala se vació, Lorenzo se quedó sentado en su lugar mirando fijamente sus documentos. Todo lo que había planeado, todo lo que había preparado cuidadosamente, estaba comenzando a derrumbarse. Desde el otro lado de la sala pudo sentir la mirada de Clara sobre él. Cuando finalmente levantó la vista para mirarla, ella tenía una expresión que no había visto en años. No era triunfo, no era venganza, era algo mucho más perturbador. Era pena. Clara lo estaba mirando con pena, como si fuera una criatura herida y peligrosa que necesitaba ser contenida. Y por primera vez, desde que había iniciado este proceso de divorcio, Lorenzo Vargas sintió algo que no había sentido en décadas, miedo real y profundo de que tal vez, solo tal vez, no tenía el control de la situación como había creído. La máscara perfecta que había llevado durante tantos años tenía grietas, y esas grietas se estaban convirtiendo rápidamente en fracturas que amenazaban con destruir todo lo que había construido. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cuando la sesión se reanudó después del receso, Lorenzo podía sentir que la atmósfera en la sala había cambiado. Los pocos espectadores que antes lo habían mirado con respeto, ahora lo observaban con curiosidad y sospecha. El juez Rojas había regresado con una expresión más seria y Lorenzo sabía que tendría que trabajar doblemente duro para recuperar la credibilidad que había perdido con el testimonio de Rosa. «Señor juez», dijo Lorenzo poniéndose de pie, «me gustaría llamar a mi siguiente testigo, mi hijo Lucas Vargas Serrano». Un murmullo incómodo recorrió la sala. Llamar a los hijos menores a testificar en casos de divorcio siempre era controversial, pero Lorenzo sabía que necesitaba algo dramático para cambiar la narrativa. Lucas entró a la sala con pasos vacilantes. A sus 16 años era una versión joven de su padre, alto, de constitución atlética, con el mismo cabello castaño oscuro y los ojos pardos característicos de la familia Vargas. Pero a diferencia de la confianza natural que Lorenzo proyectaba, Lucas parecía nervioso e incómodo. Clara se enderezó visiblemente en su asiento cuando vio a su hijo acercarse al estrado. Era la primera emoción real que Lorenzo había visto en su rostro durante todo el proceso. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener y puso una mano sobre su boca como si estuviera tratando de no gritar. «Lucas», comenzó Lorenzo una vez que su hijo había sido juramentado.
Sé que esto es difícil, pero es importante que el juez escuche tu perspectiva sobre lo que has vivido en nuestra casa durante los últimos años. Lucas asintió nerviosamente, evitando mirar hacia donde estaba sentada su madre. ¿Puedes contarle al juez sobre algunos de los episodios violentos que presenciaste de parte de tu madre? Lucas se aclaró la garganta. Bueno, hubo varias veces cuando mamá se puso muy enojada y gritó mucho. Una vez tiró platos en la cocina y le pegó a papá. Lorenzo asintió, sintiendo que finalmente tenía algo sólido. ¿Puedes describir ese incidente específico? Fue después de una discusión que tuvieron. Mamá estaba llorando y gritándole a papá, y luego lo golpeó en la cara. Papá no hizo nada para defenderse, solo trató de calmarla. ¿Y cómo te hizo sentir ver esa violencia? Me dio mucho miedo. Pensé que mamá había perdido el control completamente. Lorenzo podía ver que el juez estaba tomando notas. Esto era mejor. Necesitaba seguir construyendo esta narrativa. Lucas, durante los últimos años notaste cambios en el comportamiento de tu madre, consumo de alcohol, episodios de ira, comportamiento errático. Lucas vaciló por un momento demasiado largo. Sí, mamá a veces tomaba vino y se ponía triste. Y sí, a veces se enojaba mucho por cosas pequeñas. ¿Alguna vez te sentiste inseguro o incómodo por su comportamiento? Lucas miró finalmente hacia su madre y Lorenzo pudo ver algo en los ojos del muchacho que lo inquietó. Sí, a veces. Una pregunta más, hijo. ¿Alguna vez yo te he tratado mal? ¿O he sido violento contigo o con tu hermana? No, papá, nunca. Gracias, Lucas. Sé que esto fue difícil. Cuando Isabel Guerra se acercó para el contrainterrogatorio, Lorenzo notó que se movía con especial cuidado, como alguien que se acerca a un animal herido. Hola, Lucas, dijo con voz suave. Primero quiero agradecerte por estar aquí hoy. Sé que esta situación es increíblemente difícil para ti. Lucas asintió, y Lorenzo pudo ver que los ojos del muchacho ya se estaban humedeciendo. Lucas, ¿tú amas a ambos padres, correcto? Sí, susurró Lucas, y no quieres lastimar a ninguno de los dos. No, Lucas, ese incidente que describiste donde tu mamá golpeó a tu papá, ¿puedes contarnos qué pasó antes de ese momento? ¿Qué había causado que tu mamá estuviera tan alterada? Lucas miró nerviosamente hacia su padre. Yo no recuerdo exactamente. ¿Estás seguro? Tómate tu tiempo. Lucas respiró profundamente. Creo que mamá había encontrado algo en la computadora de papá o en su teléfono. Estaba gritando algo sobre mentiras. Lorenzo sintió que se le tensaba el estómago. ¿Qué había encontrado Clara en su computadora? ¿Y cómo reaccionó tu papá cuando ella mencionó esas mentiras? Él se puso muy enojado, más enojado de lo que yo lo había visto nunca. Le gritó que se callara y que no tenía derecho a revisar sus cosas privadas. ¿Y fue después de eso que tu mamá lo golpeó? Sí, pero fue como... Lucas comenzó a llorar. Fue como si ella no pudiera controlarse, como si toda la tristeza que había estado guardando por años hubiera salido de una vez. Isabel se acercó más al estrado. Lucas, quiero preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto. ¿Alguna vez tu papá te dijo específicamente qué debías decir hoy en el tribunal? Lucas miró desesperadamente hacia su padre, luego hacia su madre. Él me dijo que era importante que yo dijera la verdad sobre cómo mamá se había portado. Me dijo que si yo no ayudaba, tal vez no podría vivir con él después del divorcio. Te dijo que, si no testificabas a su favor, podrías perder la oportunidad de vivir con él. Sí, susurró Lucas, ahora llorando abiertamente. Lorenzo sintió pánico. Su propio hijo lo estaba traicionando. Lucas, continuó Isabel gentilmente. En todos estos años, viviendo en tu casa, ¿alguna vez sentiste que tenías que ser muy cuidadoso sobre lo que decías o hacías delante de tu papá? ¿Sí? ¿Puedes explicar eso? Papá tiene reglas muy específicas
Sobre todo, cómo debemos comportarnos, qué podemos decir, incluso cómo debemos sentarnos en la mesa. Si rompemos una regla, él no grita ni nos pega. Pero Lucas se detuvo tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Pero qué, Lucas? Pero te hace sentir que has decepcionado a toda la familia. Te ignora por días y le dice a mamá que es culpa de ella que nosotros nos portemos mal. Y mamá se pone muy triste y se disculpa con nosotros por haber causado problemas. Lorenzo podía sentir que estaba perdiendo completamente el control de la situación. Lucas, ¿alguna vez tu mamá te pidió que mintieras o que guardaras secretos? No. Mamá siempre nos decía que dijéramos la verdad, pero también nos decía que no mencionáramos ciertas cosas que pasaban en casa, porque podría causar problemas para la familia. ¿Qué tipo de cosas? Lucas miró hacia su padre con expresión de disculpa. Como cuando papá revisaba el teléfono de mamá cada noche o cuando le preguntaba dónde había estado cada minuto del día o cuando... Lucas se detuvo. ¿Cuándo qué, Lucas? Cuando escuchábamos a mamá llorando en el baño después de que papá le gritara por algo. El silencio en la sala era absoluto. Lorenzo podía sentir que cada persona presente estaba procesando estas revelaciones. Una última pregunta, Lucas. Si pudieras decirle algo a ambos padres ahora mismo, ¿qué sería? Lucas sollozó durante varios segundos antes de responder. Le diría a mamá que siento mucho no haberla defendido cuando papá la hacía sentir mal. Y le diría a papá, se detuvo mirando directamente a Lorenzo por primera vez, que lo amo, pero que necesita admitir que lo que hizo estuvo mal. Isabel regresó a su mesa. No tengo más preguntas. Lorenzo se puso de pie para su reinterrogatorio, pero cuando miró a su hijo llorando en el estrado, algo dentro de él se quebró. No tengo más preguntas para mi hijo, señor juez. Mientras Lucas bajaba del estrado, corrió directamente hacia su madre. Clara lo abrazó fuertemente y ambos lloraron en silencio, mientras toda la sala los observaba. El juez Rojas declaró otro receso, pero esta vez Lorenzo no se quedó en su lugar. Salió rápidamente de la sala y se dirigió al baño de hombres, donde se miró en el espejo. El hombre que vio reflejado seguía siendo impecablemente vestido. Seguía teniendo el cabello perfectamente peinado, pero había algo en sus ojos que no había visto antes, la mirada de un hombre que se daba cuenta de que había perdido todo. Cuando regresó a la sala, vio que Isabel Guerra estaba organizando documentos en su mesa. Tenía esa expresión de un abogado que sabe que está a punto de dar el golpe final. «Señor juez», dijo Isabel una vez que la sesión se reanudó, «me gustaría llamar a mi primer testigo, la doctora Elena Navarro, psicóloga clínica especializada en violencia doméstica y trauma psicológico». La doctora Navarro era una mujer de unos 55 años, con cabello gris corto y una presencia que irradiaba competencia profesional. Llevaba un traje negro conservador y gafas de marco delgado que le daban un aire académico. «Doctora Navarro», comenzó Isabel después de que el testigo fuera juramentado, ¿podría explicar al tribunal su experiencia profesional relacionada con casos de violencia doméstica psicológica? Por supuesto, he trabajado durante 20 años, especializándome en trauma psicológico, particularmente en casos donde la violencia no es física, sino emocional y psicológica. He tratado a cientos de víctimas de lo que llamamos abuso invisible, formas de control y manipulación que son extremadamente dañinas, pero difíciles de detectar desde el exterior. ¿Ha tenido oportunidad de evaluar a la señora Clara Serrano? Sí, he tenido 8 sesiones con la señora Serrano durante los últimos 2 meses, así como he revisado extensivamente la documentación que ella me proporcionó sobre su matrimonio. ¿Y cuál es su diagnóstico profesional?
La señora Serrano presenta todos los síntomas clásicos de una víctima de abuso psicológico a largo plazo. Sufre de trastorno de estrés postraumático complejo, ansiedad severa y lo que llamamos síndrome de la mujer maltratada, un patrón de respuestas adaptativas que desarrollan las víctimas para sobrevivir en ambientes de control extremo. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Esta era evidencia seria que podría tener un impacto significativo en el veredicto del juez. Doctora, ¿puede explicar al tribunal qué es el abuso psicológico y cómo se diferencia de la violencia física? El abuso psicológico es una forma sistemática de control que utiliza tácticas como el aislamiento social, el control financiero, la manipulación emocional, la invalidación constante de los sentimientos y percepciones de la víctima y la creación de un ambiente de miedo y ansiedad constante, particularmente insidioso porque las víctimas a menudo no se dan cuenta de que están siendo abusadas, especialmente cuando el abusador es inteligente y socialmente respetado. ¿Y cómo se manifestó esto en el caso de la señora Serrano? La señora Serrano me describió un patrón de 20 años de control absoluto sobre todos los aspectos de su vida. Control financiero total. Ella no tenía acceso a cuentas bancarias y tenía que justificar cada gasto. Aislamiento social gradual, sus amistades y relaciones familiares fueron sistemáticamente saboteadas. Invalidación emocional constante. Cualquier expresión de desacuerdo o independencia era castigada con días de tratamiento silencioso o manipulación emocional. La doctora Navarro consultó sus notas antes de continuar, pero lo más devastador fue lo que ella describe como gaslighting, la manipulación sistemática de su percepción de la realidad. Su esposo constantemente le decía que sus memorias de eventos eran incorrectas, que sus emociones eran irracionales, que sus percepciones no eran confiables. Con el tiempo, esto la llevó a dudar de su propia cordura. Lorenzo sintió que cada palabra era como un clavo en su ataúd. Esta mujer estaba destruyendo sistemáticamente cualquier credibilidad que le pudiera quedar. Doctora Navarro, en su opinión profesional, los comportamientos que el señor Vargas ha descrito, los episodios de ira, el supuesto alcoholismo, los actos de violencia, podrían ser respuestas normales de una víctima de abuso psicológico? Absolutamente. Lo que el señor Vargas describe como episodios violentos suenan como crisis nerviosas de alguien que finalmente llegó al límite de lo que podía soportar. El supuesto alcoholismo podría haber sido un mecanismo de supervivencia para lidiar con el trauma constante y los gastos excesivos probablemente eran intentos desesperados de mantener algún sentido de autonomía y dignidad. ¿Y qué opina sobre el hecho de que el señor Vargas haya traído a su hijo menor a testificar contra su madre? La doctora se enderezó en su silla y su expresión se endureció. Eso es particularmente preocupante. Usar a los hijos como armas en contra del otro padre es una forma extrema de abuso emocional tanto hacia la víctima como hacia los niños. El hecho de que presionara a su hijo para que testificara en su contra demuestra una falta total de consideración por el bienestar emocional del menor. Lorenzo no podía más. Se puso de pie abruptamente. Objeción, señor juez. El testimonio del testigo es especulativo y altamente prejuicioso. Denegada, respondió el juez Rojas secamente. La doctora está calificada como experta en la materia. Doctora Navarro, continuó Isabel, ha visto este tipo de patrón antes, donde el abusador logra mantener una imagen pública perfecta mientras ejerce control absoluto en privado. Desafortunadamente, es muy común. Los abusadores psicológicos más efectivos son a menudo personas exitosas,
carismáticas e inteligentes que entienden exactamente cómo manipular las percepciones públicas. Son maestros en presentarse como víctimas cuando finalmente son confrontados con su comportamiento. Una última pregunta, doctora. En su opinión profesional, ¿la señora Serrano representa algún peligro para su exesposo o sus hijos? Todo lo contrario, la señora Serrano está trabajando activamente en su recuperación, está desarrollando mecanismos saludables para lidiar con su trauma y está demostrando una fortaleza extraordinaria al finalmente confrontar años de abuso. Es exactamente el tipo de progreso que esperamos ver en una sobreviviente. Gracias, doctora. No tengo más preguntas. Lorenzo sabía que tenía que contraatacar, pero también sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar las cosas. Decidió mantener su interrogatorio breve. Doctora Navarro, todo su testimonio se basa únicamente en lo que mi esposa le ha contado, ¿correcto? He basado mi evaluación en sesiones extensas con la paciente, así como en documentación que ella proporcionó. Pero usted nunca me ha entrevistado a mí, nunca ha observado nuestra interacción familiar, nunca ha hablado con otras fuentes independientes. Eso es correcto. Pero entonces, su diagnóstico es esencialmente el eco de las acusaciones de mi esposa sin ninguna verificación independiente. La doctora mantuvo su compostura profesional. Señor Vargas, en mi experiencia, las víctimas de abuso psicológico rara vez mienten sobre su trauma. Los patrones que la señora Serrano describe son extremadamente consistentes con casos documentados de abuso emocional. Lorenzo se dio cuenta de que no estaba ganando puntos con esta línea de interrogatorio. No tengo más preguntas. El juez miró su reloj. Dado lo avanzado de la hora, suspenderemos la sesión hasta mañana. Doctora Guerra, ¿cuántos testigos más tiene programados? Solo uno más, señor juez, pero será un testimonio crucial. Mientras la sala se vaciaba, Lorenzo se quedó sentado mirando sus documentos ahora inútiles. Todo lo que había planeado, todo lo que había construido cuidadosamente, se había desmoronado en un solo día. Desde el otro lado de la sala pudo ver a Clara abrazando a Lucas, quien había regresado después de declarar. Su hija Valentina, de 14 años, había llegado durante la última parte de la sesión y ahora también estaba con su madre. Las tres figuras formaban un círculo cerrado de apoyo mutuo, y por primera vez, Lorenzo se dio cuenta de que él estaba completamente solo. Su asistente Mateo se acercó nerviosamente. «Doctor, ¿quiere que revisemos la estrategia para mañana?» Lorenzo lo miró como si no lo reconociera. «¿Estrategia?», murmuró. «Mateo, creo que ya no hay estrategia que valga». Esa noche, en su departamento vacío en Palermo, Lorenzo se sirvió un whisky doble y se sentó frente a las ventanas que daban a la ciudad. Las luces de Buenos Aires se extendían hasta el horizonte. Millones de vidas individuales viviendo sus propias historias, enfrentando sus propios desafíos. Por primera vez en décadas, Lorenzo Vargas se vio obligado a confrontar una pregunta que había evitado durante años. ¿Qué pasaría si todo lo que Clara y los testigos habían dicho era cierto? ¿Qué pasaría si él realmente era el villano de esta historia? Pero incluso mientras consideraba esta posibilidad, una parte de su mente ya estaba trabajando en ángulos, en estrategias, en maneras de recuperar el control, porque eso era lo que Lorenzo Vargas hacía. Controlaba las situaciones, manipulaba los resultados, siempre encontraba una manera de ganar. Mañana Clara y su abogada presentarían a su último testigo y esa misteriosa carta que habían mencionado. Lorenzo no tenía idea de qué esperar, pero sabía una cosa con certeza. La batalla por su reputación, su futuro y su familia aún no había terminado. Y Lorenzo Vargas nunca había perdido una batalla que realmente importara. Lorenzo llegó al tribunal la mañana siguiente con la misma puntualidad y elegancia de siempre,
pero algo había cambiado en él durante la noche. Las horas de insomnio y autorreflexión habían dejado una sombra apenas perceptible bajo sus ojos, y su sonrisa profesional parecía requerir más esfuerzo que antes. Se había puesto su mejor traje, un Hermenegildo Zegna negro que siempre le había dado confianza, pero esta mañana se sentía más como una armadura que como una declaración de poder. La sala 3 estaba más llena que los días anteriores. Aparentemente, la palabra se había extendido sobre el dramático desarrollo del caso, y varios periodistas especializados en temas legales se habían apostado en las filas traseras. Lorenzo reconoció a algunos colegas que habían venido, probablemente más por curiosidad mórbida que por apoyo. Clara ya estaba en su lugar, vestida con un traje sastre azul marino que la hacía ver profesional y serena. Lorenzo notó que llevaba puesto su cabello suelto por primera vez en meses y que se había puesto un poco de maquillaje. No era la mujer rota y derrotada que había tratado de pintar ante el tribunal. Esta era una mujer que había encontrado su fuerza. «Buenos días», anunció el juez Rojas mientras tomaba su lugar. «Doctora Guerra, entiendo que tiene un testigo final». «Así es, señor juez. Llamo al estrado a la señora Clara Serrano de Vargas». Un murmullo de expectación recorrió la sala. Era poco común que la parte demandante testificara, especialmente tan tarde en el proceso. Pero Lorenzo sabía que Isabel Guerra era demasiado experimentada para hacer algo sin una razón estratégica sólida. Clara se levantó con gracia y se dirigió al estrado. Cuando levantó la mano derecha para ser juramentada, Lorenzo pudo ver que le temblaba ligeramente, pero su voz fue clara y firme cuando prometió decir la verdad. «Señora Serrano», comenzó Isabel, «quiero agradecerle por estar aquí hoy. Sé que esto requiere una tremenda valentía». Clara asintió. «Gracias. Por primera vez en 20 años siento que finalmente puedo decir mi verdad sin importar las consecuencias». Lorenzo se irguió en su silla. Había algo diferente en la manera en que Clara estaba hablando. Una confianza que no había visto en años. «Señora Serrano, ¿puede contarle al tribunal cómo era su vida durante los primeros años de su matrimonio?» Clara respiró profundamente. Al principio, Lorenzo era encantador, atento, romántico, aparentemente perfecto. Pero gradualmente, casi sin que me diera cuenta, comenzó a tomar control de pequeños aspectos de mi vida. Primero, fueron sugerencias sobre cómo vestirme para eventos sociales, luego opiniones sobre mis amigos, después el manejo completo de nuestras finanzas para que no tuviera que preocuparme por esas cosas. ¿Y cómo se sintió con estos cambios? Al principio pensé que era dulce que se preocupara tanto por mí, pero con el tiempo me di cuenta de que había perdido completamente mi autonomía. No podía tomar ninguna decisión, grande o pequeña, sin su aprobación. Y si intentaba expresar una opinión diferente, él tenía maneras muy sutiles de hacerme sentir estúpida o irracional. Lorenzo quería objetar, pero sabía que cualquier interrupción solo haría que se viera mal. Tenía que dejar que Clara dijera su versión y luego desmontarla durante su contrainterrogatorio. ¿Puede darnos un ejemplo específico de esta manipulación? Hay tantos. Clara se detuvo organizando sus pensamientos. Recuerdo una vez, cuando nuestro hijo Lucas tenía unos 8 años, había problemas en la escuela, porque estaba teniendo dificultades con las matemáticas. Yo quería contratar un tutor, pero Lorenzo dijo que era un gasto innecesario y que yo debería ser capaz de ayudarlo. Cuando insistí, me explicó con esa voz paciente y condescendiente que usaba, que yo obviamente no entendía las finanzas familiares y que decisiones como esa debían quedar en manos de la persona más calificada, él. ¿Y cómo terminó esa situación? Lucas continuó teniendo problemas porque yo no podía ayudarlo efectivamente con matemáticas avanzadas.
Cuando sus calificaciones empeoraron, Lorenzo me culpó por no ser una madre suficientemente competente. Me sentí tan culpable que acepté trabajar horas extra tratando de enseñarle cosas que estaban fuera de mi área de conocimiento, mientras Lorenzo se presentaba como el padre paciente que tenía que lidiar con una esposa incompetente. Lorenzo tomó notas rápidamente. Esta versión de los hechos era parcial e injusta. Él había estado tratando de enseñarle responsabilidad financiera, no manipularla. Señora Serrano, ayer escuchamos testimonios sobre episodios de violencia de su parte hacia su esposo. ¿Puede explicar esas situaciones? Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Hubo 2 incidentes en 20 años donde finalmente perdí el control completamente. El primero fue hace unos 3 años, cuando descubrí que Lorenzo había estado interceptando mi correspondencia personal y leyendo mis correos electrónicos sin mi conocimiento. Cuando lo confronté, me dijo que como esposa no tenía derecho a privacidad y que él tenía la responsabilidad de proteger a la familia de mis decisiones impulsivas. ¿Y cómo reaccionó usted? Me puse histérica. 20 años de frustración y humillación se desbordaron de una vez. Grité, tiré cosas y sí, lo abofeteé. Inmediatamente me sentí horrible y me disculpé profusamente. Pero Lorenzo no me gritó de vuelta o me regañó. En lugar de eso, me abrazó y me dijo suavemente que entendía que estaba bajo mucho estrés y que él me perdonaba porque me amaba. ¿Y eso la hizo sentir mejor? En el momento sí, pero ahora entiendo que fue otra forma de control. Me hizo sentir que era la persona violenta, irracional, mientras él era el esposo comprensivo y paciente. Me sentí tan culpable que no cuestioné su comportamiento controlador durante meses después de eso. Lorenzo podía ver que el juez estaba tomando notas extensivas. Necesitaba encontrar una manera de interrumpir esta narrativa. Y el segundo incidente, Clara miró directamente a Lorenzo por primera vez desde que había comenzado a testificar. El segundo incidente fue hace un año, cuando finalmente descubrí la verdad completa sobre mi matrimonio. Isabel se acercó a su mesa y tomó una carpeta gruesa. Señora Serrano, ¿puede contarle al tribunal qué descubrió ese día? Descubrí que durante los últimos 15 años, Lorenzo había estado teniendo múltiples aventuras extramaritales. Pero no solo eso, había estado usando dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantener apartamentos secretos, para comprar regalos caros a otras mujeres, para financiar toda una vida paralela que yo desconocía completamente. Un murmullo audible recorrió la sala. Lorenzo sintió que se le secaba la boca. ¿Cómo había descubierto Clara todo eso? ¿Cómo descubrió esta información? Lorenzo había sido muy cuidadoso durante años, pero cometió un error. Dejó su laptop abierta una mañana cuando salió corriendo a una cita temprana. Vi un correo electrónico de una mujer llamada Andrea y la curiosidad me venció. Lo que encontré fue devastador. Isabel abrió la carpeta. Señor juez, me gustaría presentar como evidencia impresiones de correos electrónicos, extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito y fotografías que documentan estas aventuras extramaritales. Lorenzo se puso de pie inmediatamente. Objeción, señor juez. Esta evidencia no es relevante para el caso de divorcio y constituye una invasión de privacidad. Denegada, respondió el juez firmemente. La infidelidad y el uso de fondos matrimoniales para aventuras extramaritales son absolutamente relevantes en un caso de divorcio. La evidencia será admitida. Lorenzo sintió que se le desplomaba el mundo. Durante años había sido meticulosamente cuidadoso. Había borrado archivos, había usado cuentas separadas, había mantenido sus aventuras completamente compartimentalizadas. ¿Cómo había dejado evidencia tan comprometedora? Señora Serrano, continuó Isabel,
¿Puede describir lo que sintió cuando descubrió esta información? Fue como si mi realidad completa se hubiera desmoronado, dijo Clara, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. No era solo la traición de las aventuras, era darme cuenta de que durante 15 años había estado viviendo una mentira completa, que el hombre que me hacía sentir loca por cuestionar cosas, que me hacía dudar de mi propia cordura, que me controlaba cada aspecto de mi vida por mi propio bien, ese hombre había estado viviendo una doble vida elaborada. Y fue entonces cuando ocurrió el segundo incidente de violencia. Lorenzo regresó a casa esa noche y actuó completamente normal. Me dio un beso en la mejilla. Me preguntó cómo había estado mi día. Me dijo que me veía hermosa y yo me quebré completamente. Le grité, le mostré toda la evidencia que había encontrado. Y cuando él trató de abrazarme y decirme que podíamos trabajar en esto juntos, lo arañé en la cara. Clara se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Pero incluso entonces, incluso cuando yo tenía evidencia concreta de sus mentiras, él encontró una manera de hacer que pareciera que era mi culpa. Me dijo que si yo hubiera sido una esposa más atenta, más interesante, más dispuesta físicamente, él nunca habría tenido que buscar compañía en otros lugares. El silencio en la sala era absoluto. Lorenzo podía sentir que todos los ojos estaban sobre él y por primera vez en su carrera no tenía palabras. Señora Serrano, dijo Isabel suavemente, ¿hay algo más que necesite? ¿Contarle al tribunal? Clara asintió y miró hacia Isabel, quien se acercó a la mesa de evidencia y tomó un sobre cerrado. Señor juez, este es el momento para presentar la evidencia más crucial en este caso. Isabel abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano. Esta es una carta que la señora Serrano encontró entre los documentos personales de su esposo hace un año. Lorenzo sintió que se le paraba el corazón. No tenía idea de qué carta podían estar hablando. ¿Puede leer la carta al tribunal, señora Serrano? Clara tomó la carta con manos ligeramente temblorosas. Es una carta que Lorenzo escribió pero nunca envió. Está dirigida a una mujer llamada Mónica Beltrán. Lorenzo sintió que se le helaba la sangre. Mónica Beltrán. Había tenido una aventura con ella durante 6 meses, 2 años atrás, pero había terminado la relación cuando Mónica comenzó a presionarlo para que dejara a su familia. ¿Qué carta había escrito? La carta dice, comenzó Clara con voz clara, querida Mónica, sé que estás frustrada conmigo por no dejar a Clara, pero necesitas entender la situación completa. El divorcio no es una opción viable para mí en este momento por razones puramente estratégicas. Clara no tiene idea sobre mis otros ingresos, sobre las propiedades que he adquirido a través de compañías offshore o sobre las cuentas bancarias en Suiza. Un divorcio significaría exponerme a auditorías fiscales y división de activos que podrían costarme millones. Un murmullo de shock recorrió la sala. Lorenzo podía sentir que su mundo se desmoronaba literalmente palabra por palabra. Clara continuó. Además, Clara está tan psicológicamente dependiente de mí que no sería capaz de luchar por todo en un divorcio. Y ella conoce demasiados detalles sobre cómo manejo ciertos clientes y ciertas transacciones financieras. Es más seguro mantenerla controlada y satisfecha en el matrimonio que arriesgarme a que se convierta en una enemiga. Lorenzo se puso de pie. Señor juez, esa encarta fue robada ilegalmente de mi propiedad privada. Siéntese, doctor Vargas, ordenó el juez con voz severa. Continuemos. La verdad es que Clara es útil para mi imagen pública. Los clientes importantes y los jueces respetan a un hombre de familia. Y honestamente, después de tantos años de condicionamiento, ella hace exactamente lo que yo necesito que haga sin siquiera darse cuenta. Es como tener una empleada perfectamente entrenada, que además mantiene mi casa y cría a mis hijos. Lorenzo podía sentir que cada persona en la sala lo miraba con disgusto y horror.
Esta era la carta más comprometedora que había escrito jamás, y había olvidado completamente su existencia. Si alguna vez decidiera divorciarme de ella, tendría que hacerlo de una manera que la hiciera parecer inestable e inapta como madre. Tendría que crear un patrón de comportamiento errático de su parte, documentar episodios que pudieran interpretarse como abuso hacia mí, tal vez incluso provocar algunos incidentes que me dieran evidencia sólida para los tribunales, pero todo eso requiere tiempo y planeación cuidadosa. El juez Rojas había dejado de tomar notas y estaba mirando a Lorenzo con una expresión de incredulidad y repulsión. Por ahora es más fácil mantener el status quo. Clara está tan convencida de que es inadecuada e incapaz que ni siquiera cuestiona mis decisiones. He logrado que se sienta culpable por cosas que ni siquiera ha hecho mal. Es realmente fascinante lo maleable que puede volverse una persona cuando aplicas las técnicas psicológicas correctas de manera consistente durante años. Lorenzo sintió que necesitaba aire. La sala parecía estar cerrándose sobre él. Te prometo que encontraremos una manera de estar juntos, pero necesitas ser paciente. Todo tiene que ser en mis términos y en mi momento. Nunca hagas nada que pueda alertar a Clara sobre nuestra relación o sobre mis otros asuntos. Una mujer despechada puede ser extremadamente peligrosa, especialmente una que conoce tantos detalles íntimos sobre mi vida y mis negocios. Con amor, y hasta pronto, Lorenzo. El silencio que siguió fue absoluto. Lorenzo podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Cada palabra de esa carta era verdad, pero escucharlas leídas en voz alta en un tribunal las hacía sonar monstruosas. «Señora Serrano», dijo Isabel con voz suave, «¿cómo se sintió cuando leyó esta carta por primera vez?» Me di cuenta de que todo lo que había vivido durante 20 años había sido una mentira elaborada, que yo no era una esposa amada, sino un activo que él manejaba, que mi sensación de estar perdiendo la razón no era paranoia, sino el resultado de manipulación psicológica sistemática, que mis hijos y yo habíamos estado viviendo con un extraño que nos había estado usando para su conveniencia y beneficio. Lorenzo sabía que tenía que hacer algo, decir algo, pero por primera vez en su vida adulta estaba completamente sin palabras. Y fue después de encontrar esta carta que decidió buscar el divorcio. Sí, pero incluso entonces Lorenzo logró hacerme dudar. Cuando lo confronté con la carta, me dijo que había sido escrita en un momento de frustración matrimonial, que las palabras no reflejaban sus verdaderos sentimientos, que él había estado considerando terapia matrimonial para nosotros. Me hizo sentir que tal vez yo estaba malinterpretando todo. Pero ¿qué la convenció finalmente de proceder con el divorcio? Fue cuando empezó a implementar exactamente lo que había descrito en la carta. Comenzó a documentar episodios míos, a provocar situaciones donde yo reaccionaría emocionalmente, a crear evidencia de mi supuesta inestabilidad. Incluso llegó al extremo de poner botellas de vino vacías en la basura para que la empleada doméstica las viera, sabiendo que eso se convertiría en evidencia de mi supuesto alcoholismo. Clara miró directamente a Lorenzo. Me di cuenta de que estaba viviendo con alguien que me veía no como una persona, sino como un problema a resolver, y que él era lo suficientemente inteligente y despiadado como para destruirme completamente si yo no actuaba primero. Isabel regresó a su mesa. «No tengo más preguntas para mi cliente, señor juez». El juez Rojas miró hacia Lorenzo. «Doctor Vargas, ¿desea contrainterrogar a la testigo?» Lorenzo se puso de pie lentamente. Su mente, normalmente tan ágil y estratégica, estaba completamente en blanco. ¿Cómo podía contrainterrogar a alguien que había leído sus propias palabras, sus propios pensamientos más privados, sus propias estrategias? «Señor juez», dijo Lorenzo con voz ronca, «solicito un receso para consultar con mi asistente legal». «Denegado».
¿Tiene preguntas para la testigo o no? Lorenzo miró a Clara, quien lo observaba con esa misma expresión de pena que había notado el día anterior. No había triunfo en sus ojos, no había venganza, solo tristeza por los años perdidos y alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. «No tengo preguntas», murmuró Lorenzo, hundiéndose en su silla. El juez Rojas se tomó varios minutos para revisar sus notas antes de hablar. «Dadas las revelaciones extraordinarias que hemos escuchado hoy, voy a tomar un receso de 2 horas para revisar toda la evidencia presentada antes de emitir mi veredicto». Cuando la sala se vació, Lorenzo se quedó sentado en su lugar mirando la carta que yacía sobre la mesa de evidencias. Sus propias palabras, su propia arrogancia, su propia crueldad, todo documentado en su letra perfecta. Mateo se acercó nerviosamente. «Doctor, ¿quiere que preparemos algún tipo de declaración o apelación?» Lorenzo lo miró como si lo viera por primera vez. «Mateo», dijo lentamente, «creo que por primera vez en mi carrera no hay nada más que pueda hacer». Del otro lado de la sala pudo ver a Clara abrazando a sus hijos, quienes habían estado presentes para escuchar su testimonio. Los tres formaban un círculo cerrado de apoyo mutuo, y Lorenzo se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había hecho para controlar sus vidas, ellos habían encontrado una manera de salvarse unos a otros. 2 horas después, cuando el juez Rojas regresó para anunciar su veredicto, Lorenzo ya sabía lo que iba a escuchar. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó el juez, este tribunal encuentra que la señora Clara Serrano ha sido víctima de abuso psicológico sistemático y manipulación financiera durante la duración de su matrimonio. Lorenzo cerró los ojos. Además, la evidencia de adulterio múltiple y ocultamiento de activos financieros por parte del señor Vargas constituye una violación grave de los términos del matrimonio y de la ley argentina. El juez miró directamente a Lorenzo. «Señor Vargas, su conducta durante este matrimonio y durante este proceso legal ha sido reprensible. La manipulación psicológica documentada en su propia carta, el uso de fondos matrimoniales para aventuras extramaritales y el intento de manipular testigos y usar a su propio hijo menor contra su madre demuestran un patrón de comportamiento que este tribunal encuentra moralmente despreciable». Lorenzo podía sentir que su reputación, su carrera, su vida entera se desmoronaba con cada palabra. Por lo tanto, este tribunal otorga el divorcio a la señora Serrano con causa justificada. El señor Vargas deberá entregar el 60% de todos los activos matrimoniales, incluyendo aquellos que intentó ocultar en cuentas offshore. Además, pagará pensión alimenticia de 50,000 pesos mensuales por un periodo de 10 años. La custodia primaria de los menores Lucas y Valentina será otorgada a la señora Serrano. El señor Vargas tendrá derechos de visita supervisados hasta que complete un programa de terapia psicológica especializada en control y manipulación. El juez hizo una pausa antes de continuar con su declaración final. Además, este tribunal está ordenando que una copia de estos procedimientos sea enviada al Colegio de Abogados de Buenos Aires para su revisión disciplinaria y al Ministerio Público para investigar posibles evasiones fiscales relacionadas con los activos ocultos mencionados en la evidencia. Lorenzo sintió que las últimas piezas de su vida anterior se desmoronaban. No solo había perdido su familia y gran parte de su dinero, sino que ahora enfrentaba investigaciones profesionales y posiblemente criminales. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Lorenzo se quedó sentado mirando fijamente sus manos. 20 años de construcción cuidadosa de una imagen, una carrera, una vida, destruidos en 3 días por sus propias palabras. Clara se acercó a su mesa antes de irse. Lorenzo levantó la vista y la miró,
esperando ver triunfo o satisfacción. En lugar de eso, vio algo que lo sorprendió. Compasión. Lorenzo, dijo suavemente, espero que algún día puedas entender el daño que causaste y encontrar una manera de convertirte en una persona mejor por tu propio bien y por el bien de nuestros hijos. Se dio la vuelta y salió de la sala con sus hijos, dejando a Lorenzo solo con los restos de la vida que había construido sobre mentiras y manipulación. Esa noche, en su departamento vacío, Lorenzo se sirvió un whisky y se sentó frente a las ventanas que daban a la ciudad. Por primera vez en décadas, se vio obligado a confrontar la verdad sobre sí mismo. Había sido brillante, exitoso, admirado, pero también había sido un monstruo. La carta que Clara había encontrado no mentía. Cada palabra cruel que había escrito sobre su esposa, cada estrategia manipuladora que había documentado, cada revelación despiadada sobre sus motivaciones reales, todo era verdad. Lorenzo Vargas había ganado muchas batallas en su vida, pero había perdido la única guerra que realmente importaba, la batalla por ser una persona decente. Y ahora, a los 52 años, con su carrera en ruinas, su familia perdida y su reputación destruida, tendría que aprender a vivir con las consecuencias de 20 años de decisiones cruelmente calculadas. El hombre que siempre había controlado todo, había descubierto demasiado tarde que algunas cosas no se pueden controlar. La verdad, la justicia y el costo inevitable de una vida construida sobre la manipulación y el engaño. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Lorenzo Vargas se enfrentó por primera vez en su vida adulta a una pregunta que no tenía respuesta. ¿Era posible para alguien como él encontrar la redención? ¿O algunos daños eran simplemente demasiado profundos para sanar? Solo el tiempo lo diría. 6 meses después, la tarde de septiembre en la ciudad de Buenos Aires había traído consigo esa luz dorada característica del final del verano. En el pequeño café de Recoleta, donde Clara había pedido verse con su antigua empleada doméstica. El ambiente era cálido y acogedor, muy diferente al frío institucional del tribunal donde se había decidido su futuro 6 meses atrás. Rosa Sánchez llegó puntual como siempre, pero ahora caminaba con una confianza que Clara no le había visto en todos los años que trabajó para su familia. Ya no llevaba el uniforme de empleada doméstica, sino un vestido sencillo, pero elegante en tono azul marino. «Señora Clara», dijo Rosa con una sonrisa genuina mientras se sentaba, «se ve usted muy bien». Y era cierto. Clara había recuperado algo que había perdido durante años, la luz en sus ojos. Su cabello, ahora más corto y con un corte moderno, enmarcaba un rostro que parecía años más joven. Había ganado un poco de peso, lo que le daba un aspecto más saludable, y vestía con una simplicidad elegante que reflejaba su nueva confianza. «Gracias, Rosa. Tú también te ves muy bien. ¿Cómo va todo en tu nuevo trabajo?» «Muy bien. La familia para la que trabajo ahora es muy diferente, muy normal», rió Rosa. «A veces me sorprendo de lo silenciosa que es su casa. Nada de gritos, nada de tensión, solo una familia normal viviendo su vida normal». Clara asintió con comprensión. Ella también estaba aprendiendo a vivir una vida normal después de 2 décadas de supervivencia constante. «¿Y los niños? ¿Cómo están Lucas y Valentina?» «Están bien, mejor de lo que esperaba, la verdad». Clara tomó un sorbo de su café. «Lucas está viendo a un psicólogo y está aprendiendo a procesar todo lo que vivió durante años. Al principio estaba muy enojado conmigo por destruir a la familia, como él decía, pero poco a poco está entendiendo que no fui yo quien la destruyó. Y la niña, Valentina, es más resistente de lo que pensé, o tal vez las niñas son más imperceptivas. Me dijo que siempre supo que algo estaba mal en casa, pero que no sabía qué era exactamente. Dice que ahora puede respirar». Rosa asintió.
Los niños sienten todo, aunque no entiendan qué está pasando. ¿Sabes algo de él?, preguntó Clara, aún incapaz de pronunciar el nombre de Lorenzo sin cierta dificultad. Rosa se puso seria. Me encontré con Mateo, su antiguo asistente, hace unas semanas. Me contó que el señor Lorenzo perdió su licencia para ejercer por 6 meses debido a la investigación del Colegio de Abogados y que la AFIP está investigando sus cuentas. Aparentemente debe mucho dinero en impuestos atrasados. Clara no sintió satisfacción al escuchar esto, solo una tristeza profunda por los años perdidos, por el hombre que Lorenzo podría haber sido si hubiera elegido ser diferente. Mateo también me dijo que está viviendo en un departamento pequeño en Almagro, muy diferente a la casa de Palermo. Rosa vaciló antes de continuar, y que está yendo a terapia como ordenó el juez. Espero que le ayude, dijo Clara sinceramente. Espero que pueda encontrar una manera de ser un mejor padre para Lucas y Valentina. Ellos necesitan eso. Hablaron por 1 hora más, poniéndose al día sobre sus nuevas vidas. Rosa le contó sobre las clases nocturnas de contabilidad que había comenzado a tomar con el dinero extra que ganaba en su nuevo empleo. Clara le habló sobre el trabajo de medio tiempo que había conseguido en una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica, usando su experiencia para ayudar a otras. Cuando se despidieron, Rosa tomó las manos de Clara entre las suyas. Señora Clara, quiero que sepa que admiro mucho su valentía. Lo que hizo en ese tribunal no fue fácil, pero era necesario. No me siento valiente, admitió Clara. La mayoría del tiempo me siento asustada. Estoy aprendiendo a tomar decisiones por primera vez en 20 años. A veces me paralizo en el supermercado porque tengo demasiadas opciones de cereal. Ambas rieron ante la absurdidad de eso, pero era una risa que contenía comprensión. Pero eso significa que está viviendo su propia vida por primera vez, observó Rosa. Eso es algo hermoso, aunque sea difícil. Esa noche, en la casa modesta pero acogedora que Clara había alquilado en San Telmo, ella se sentó en su pequeño estudio a escribir en el diario que su terapeuta le había sugerido mantener. Las páginas estaban llenas de reflexiones sobre su proceso de sanación, sobre los desafíos de criar adolescentes traumatizados, sobre el miedo constante pero disminuyente de que Lorenzo encontrara una manera de recuperar el control. Escribió sobre la libertad extraña pero embriagante de decidir qué cenar sin tener que considerar los gustos y expectativas de otra persona, sobre la alegría simple de tener una conversación telefónica con una amiga sin preocuparse por quién pudiera estar escuchando, sobre la sensación gradualmente creciente de que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz. Al otro lado de la ciudad, en un departamento pequeño en Almagro que olía a humedad y abandono, Lorenzo Vargas se sentaba frente a una laptop barata tratando de reconstruir su práctica legal con los pocos clientes que aún estaban dispuestos a trabajar con él. La investigación fiscal había resultado en una multa devastadora y la obligación de pagar años de impuestos atrasados con intereses. La pensión alimenticia y la división de activos habían dejado sus finanzas en ruinas. Pero más que la pérdida financiera, lo que más lo atormentaba era el aislamiento social completo. Sus antiguos colegas lo evitaban. Sus amigos habían desaparecido gradualmente cuando se corrió la voz sobre los detalles del divorcio. Incluso en el edificio donde vivía, ahora podía sentir las miradas y los susurros de los vecinos que habían leído sobre el caso en los periódicos. En su escritorio tenía una foto de Lucas y Valentina de cuando eran pequeños. Las visitas supervisadas cada 15 días eran tortuosas. Los niños eran educados, pero distantes, y Lorenzo podía ver en sus ojos la misma cautela que una vez había visto en los ojos de Clara. Su terapeuta, una mujer mayor llamada Dora Herrera,
Le había explicado que el camino hacia la redención sería largo y incierto, que primero tendría que aprender a reconocer completamente el daño que había causado, luego desarrollar verdadera empatía por sus víctimas y finalmente encontrar maneras de hacer enmiendas que no fueran sobre él, sino sobre ellas. La pregunta, le había dicho la doctora Herrera en su última sesión, no es si puede ser perdonado. La pregunta es si puedes aprender a vivir con integridad, independientemente del perdón. Lorenzo había pasado 52 años creyendo que era la persona más inteligente en cualquier habitación, que podía manipular cualquier situación a su favor, que el control y la dominación eran señales de fuerza. Ahora, en la soledad de su departamento diminuto, se enfrentaba cada día a la realidad de que había sido un tonto cruel e inteligente, pero un tonto al fin. Había sacrificado todo lo que realmente importaba, el amor genuino de su familia, el respeto auténtico de sus colegas, la paz interior por el espejismo del control absoluto. La carta que había destruido su vida no había mentido sobre nada. Él realmente había visto a su esposa como un activo a manejar. Realmente había manipulado situaciones para hacer que ella pareciera inestable. Realmente había usado a sus propios hijos como peones en sus juegos de poder. Y ahora, por primera vez en su vida adulta, Lorenzo Vargas se enfrentaba a una pregunta que no podía manipular, controlar o resolver con inteligencia táctica. ¿Era posible para alguien como él encontrar una manera de vivir que no estuviera basada en el control y la dominación de otros? No tenía respuesta, pero por primera vez estaba tratando sinceramente de encontrarla. En su casa, en San Telmo, Clara cerró su diario y apagó la luz. Por la ventana de su recámara podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, millones de vidas individuales navegando sus propios desafíos y triunfos. Lucas y Valentina estaban durmiendo en sus habitaciones, finalmente seguros en un hogar donde podían ser ellos mismos, sin miedo a consecuencias emocionales. Era un regalo que Clara había tardado 20 años en poder darles, pero al menos ahora era posible. Antes de dormirse, Clara pensó en algo que su terapeuta le había dicho. La supervivencia no es solo escapar de una situación terrible, es sobre aprender a construir una vida que valga la pena vivir después. Clara Serrano estaba aprendiendo día a día cómo vivir una vida que valía la pena. Y por primera vez en 2 décadas, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de miedo. En la corte, Lorenzo había parecido el héroe, pero cuando Clara sacó esa carta, la verdad finalmente pudo hablar por sí misma. Y a veces la verdad es lo único que necesita ser dicho para que la justicia encuentre su camino. ¿Qué te pareció esta historia de Lorenzo y Clara? ¿Esperabas este desenlace cuando comenzamos en el tribunal? La verdad siempre tiene una manera de salir a la luz, aunque a veces tome años hacerlo. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió del caso. ¿Habías notado las señales de manipulación desde el principio? ¿O también te dejaste llevar por la máscara perfecta de Lorenzo? Dale like si crees que la justicia se hizo correctamente. Suscríbete para más historias reales que te mantendrán al borde del asiento y comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la forma de emerger. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la justicia en nuestras vidas. M.